Muchas veces, no, casi la mayoría, siempre nos concentramos del capítulo 7 al 12. Nos concentramos del 7 al 12, pero hay grandes cosas que podemos encontrar en todo el libro. Así que lo que vamos a repasar o recordar, ya que la mayoría de nosotros hemos tratado estos libros a través de nuestra vida cristiana, especialmente como adventistas del séptimo día, vamos a tratar el capítulo 7. Capítulo 7 viene siendo, va en paralelo al capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla de qué? Hablamos de una imagen. Y la imagen tal como es, nosotros la conocemos, está hecha en partes, cada parte representa una fuerza, una nación, un poder, en una manera cronológica. Pero ahora que vamos a entrar lo que es el capítulo 7 de Daniel, viene siendo prácticamente lo mismo, a diferencia que la imagen que nosotros tratamos en Daniel 2 era un sueño que tuvo el rey. Pero ahora lo que vamos a ver en Daniel 7 es un sueño que tuvo el mismo Daniel. Y es increíble que en estas instancias, como adventistas del séptimo día, yo considero que es importante que con frecuencia regresemos al origen de todo. Para como se está viendo ahora, cómo la iglesia varía en su comportamiento, varía en su conocimiento teológico, bíblico, es muy importante que regresemos al origen de todo. Y el origen de todo es Dios. Y como tal, Dios nos ha compartido y nos ha revelado infinidad de cosas. Y si hay que recordar y tratar con frecuencia lo que es profecía, hay que hacerlo. Porque pareciera que nuestro diario vivir dice todo lo contrario. Que lo que hemos aprendido y lo que las profecías nos han enseñado y lo que Dios nos ha revelado como que no parece suficiente. Porque seguimos teniendo un comportamiento que va muy opuesto a lo que es el verdadero pueblo de Dios. Esta noche vamos a buscar la manera de levantar a Cristo. Muchas veces, cuando se habla de profecía, ¿ustedes saben a quién se menciona más? Honestamente, y dejemos el romanticismo, ¿a quién se menciona más cuando hablamos de profecía? Del enemigo. Tristemente, pareciera que se le hace publicidad. Yo entiendo que tenemos que mencionarlo ya que él es parte de esta historia, pero yo creo que nuestro objetivo principal no es tanto mencionarlo a él, sino levantar a Cristo. Porque a fin de todo, es Cristo en la cual está al frente de todos nosotros. Así que vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, en esta noche estamos abriendo tu santa palabra. Te pedimos de todo corazón que nos des claridad y entendimiento. Te agradecemos porque en algún momento hablaste, pero nos hemos dado cuenta que tú sigues hablando y queremos escucharte en esta noche y en este lugar. Que tu Santo Espíritu tome control de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos simplemente a que lo que vayamos a repasar o que vayamos a recordar nos ayude a acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Noche número 2, Daniel 7, y vamos a hablar sobre la visión de las 4 bestias. Nosotros ya hemos tratado estos temas a través de nuestra vida cristiana, a través de nuestra vida como adventistas del séptimo día. Sabemos que nuestra iglesia, si es reconocida por algo, es de que nosotros tratamos las profecías de una manera historicista, que va de acuerdo a la historia. Y eso nos ha ayudado a tener claridad de quién es Dios y por qué Dios reveló esto a todos nosotros. Estas profecías no es para crear temor, lo dije el martes. En los 90s mucha gente se estaba bautizando y yo pensé que era porque el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo. Y no es que no lo estaba haciendo, sino que el propósito y el motivo de sus bautismos es porque tuvieron temor al ser parte de estas clases de Daniel y Apocalipsis. Lo que menos necesitamos nosotros hacer es tener temor.
Al contrario, debe de nacer un amor indescriptible, porque es amor lo que Dios tiene para nosotros para que nos haya revelado todo esto. Si no fuera un Dios amoroso, ni en cuenta en cuanto a Daniel, y mucho menos Apocalipsis. Dios habló y sigue hablando. Empecemos con el versículo número 1. Estamos listos y aquí todos nos vamos a ayudar. Esta es la primera parte de 2. Se podría decir que el título principal de esto es identificando el anticristo. Entonces voy a empezarlo, nos vamos a quedar simplemente en las 4 bestias, pero mañana en la mañana, la segunda parte obviamente, vamos a estar hablando sobre las características de este anticristo. Quiero adelantarles, el término anticristo no es lo obvio, alguien que va en contra de Cristo, sino lo que es el fijo anti, viene más bien cuando, por ejemplo, ¿qué es un antifaz? En pocas palabras, ¿qué es un antifaz? Entonces, entonces la máscara quiere decir que ¿qué? Está tomando el lugar de la cara. Entonces, anticristo es aquel o aquel poder que quiere tomar el lugar de Cristo. No es que vaya en contra, obviamente el comportamiento así lo indica, pero el término anticristo es aquel que toma el lugar de Cristo. Y ahí es donde está el problema, porque nadie debe de tomar el lugar de Cristo, nadie, mucho menos de aquí de la tierra. Pues vamos a ir identificando y descifrando hasta llegar a ese punto, que mañana lo vamos a tratar, qué características tiene este anticristo, dónde surge, cuándo surgió, por qué y todas las preguntas que tengamos. Pero hay que empezar primeramente con esta visión para que nos convenzamos de que Cristo, a pesar de la historia y a través de la historia, está y sigue estando en control de la historia. Él sigue estando en control de la historia, aunque las cosas de la vida parezcan que de que Jesús está muy lejos. Pero saben una cosa, Cristo está tan cerca y tan fuerte que podemos confiar en Él. Y ese es un hecho. Versículo número 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y aquí viene. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. Aquí me voy a detener y vamos a ver qué cositas podemos sacar nomás de estos 2 versículos. Aquí dice que surgieron 4 bestias, 4 del mar. Proféticamente hablando, lo que es agua, mar y todo eso representa multitudes, nación, pueblo, lengua. Eso es lo que es proféticamente agua. Entonces quiere decir que del agua salió multitudes, o salió de la multitud de estas bestias. Pero menciona también el 4. Numéricamente o proféticamente hablando, existe numerología. Cuando mencionan el 3, quiere decir énfasis. Santo, santo, santo. ¿Por qué no 2 veces? ¿Por qué no 4? Son 3 veces. Inclusive no se han dado cuenta que cuando están en una competencia dicen en sus marcas, listos, fuera. ¿Por qué no dicen otra cosa o menos? O los padres cuando ven con sus hijos con el cinto. A la tercera y ¿por qué 3? ¿Por qué 3? 3 significa énfasis, pero 4 significa totalidad. Y se predicará a toda nación. 4. Y los 4 ángeles, ¿qué dicen? Del mundo, los 4 rincones de la tierra. Los 4 rincones, esa totalidad. En este caso, dice aquí que salieron 4 bestias. En este caso serían 4 poderes, 4 naciones en estilo político que tenía la fortaleza total, el poder total.
Y no solamente eso, sino que dice que 4 vientos, en este caso, la totalidad. Aquí básicamente nos está incluyendo a todos, lo que es la tierra o en el mundo completo. Cuando el 4 es mencionado proféticamente, quiere decir totalidad. Aquí nadie se escapa, aquí no es aparte, aquí no es alguien que está separado, no. Todos estamos incluidos en esto. Todos. Así que sigamos leyendo. Dice aquí, en el 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, no dice era un león, sino como león. Porque dentro de nuestro conocimiento del reino animal, podemos tratar de acercarnos o asimilar a un tipo de animal que nosotros conocemos. Entonces aquí está diciendo Daniel, era como un león. Ahora quiero hacer un comentario. Aquí se van a estar hablando de bestias que dicen que son como. Aquí están hablando de leones y ahorita vamos a ir viendo los diferentes animales. Dentro de lo que es la cultura babilónica, cuando se trata de animales, significa que son eventos. Cuando mencionan un animal o una bestia o así, son eventos. Pero dentro de la cultura bíblica es diferente, porque en Génesis 1 dice que los animales iban de acuerdo a su género y qué. A ver, ayúdame. Género y cuando son del mismo, ya los dejé fríos. Tienen que ser del mismo género. En este caso, vaca con vaca, león con león, especie, género y especie. Entonces, cuando Daniel ve este tipo de bestias híbridas, extrañas, inmediatamente dijo, aquí viene algo malo, maligno, porque no va de acuerdo a la cultura bíblica en este caso. Nada de estos animales o de estas bestias van de acuerdo a su género y especie, sino que aquí son algo, una combinación de algo que no se ve nada bueno y nada va a estar bueno. Es lo interesante de todo esto. Babilónicamente, así, hablando como la cultura de Babilonia, no sería nada extraño que surgieran este tipo de bestias si fueran descritas por Daniel verbalmente. Pero bíblicamente hablando, todo va en contra de lo que es la normalidad y la naturaleza de cómo debe de ser. Todo de acuerdo a su género y su especie. Así que aquí ha de haber dicho Daniel, no, esto no va bien y no se ve bien. Así que esto es algo maligno y algo malvado. Estas son cosas que simplemente nos van a afectar. Dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Comparando Daniel 7 con 2, ¿quién es este león? Que viene siendo la cabeza de oro. En este caso es Babilonia. No hay diferencia, simplemente el rey tuvo la estatua de él mismo y el profeta obviamente tuvo un sueño similar, pero de una manera descrita diferente. Pues aquí estamos hablando de un león que tenía alas. El león es muy feroz. El león es, yo creo que, bueno, mi forma de pensar, todos le llaman el rey de la selva. Para mí el rey de la selva es el elefante, por muchas maneras, pero yo no sé si es por la melena y cómo impone. Yo creo que por ahí va la cosa, porque si vamos a buscar un animal que sea llamado el rey de la selva, yo creo que para mí es el elefante. Pero en fin, eso soy yo. No el elefante, pero la manera de pensar. Aquí estamos hablando que es un león con alas. ¿Se pueden ustedes imaginar de qué manera Babilonia estaba arrasando en su reinado y a la velocidad? Porque estamos hablando de un león con alas. La velocidad que iba conquistando todo y a todos aquellos que se le ponían al frente. Inclusive en Daniel 2 dice que Dios lo puso en esa posición, pero prácticamente como amo y señor
mundo si fuera el caso. Ese poder se lo dio Dios mismo. Daniel se lo dijo, el Señor te puso allí. Por eso tú eres esa cabeza de oro. Tú eres ese león alado. Y todo lo que tú tienes es gracias a Dios, pero porque a ti te dio poder. Desafortunadamente, a veces no podemos entender el por qué Dios da el poder y de repente este reino o esta persona hace cosas malvadas. Lo que debemos nosotros de entender es de que Dios otorga poder, pero todavía nos deja a nosotros a ser responsables con ese poder, porque es parte del libre albedrío. Él nos da todo lo que Él cree que merecemos o necesitamos, pero a partir de recibirlo es nuestra responsabilidad de saber cómo usarlo. Y desafortunadamente, mucha gente usa el poder no para hacer grandes cosas, sino para destruir, que es en este caso. ¿Cómo puede ser que Dios haya puesto a Nabucodonosor como rey, amo y señor, no solamente de su reino, sino de toda la región, y sino del mundo, y hacía cosas malvadas? Pero tenemos que aprender a conocer a Dios. Dios, me diste todo. Ahora está en mí en saber cómo ser responsable con esto todo que tú me has dado. Él pone y quita gobernantes. Él pone y quita reyes. Él le da poder a la nación que él desea darle poder. Desafortunadamente, el ser humano es tan malvado y tan pecador que obviamente no ha sido responsable con lo que Dios les ha dado. Y eso pasa dentro de la iglesia también. Dios nos da dones para hacer grandes cosas dentro de su ministerio. Y a veces somos muy responsables con esos dones. Y en vez de ser una bendición, somos prácticamente un obstáculo para todo aquel que entra por esa puerta. Es una realidad. Por eso tenemos que hacer cambios completamente o ajustes dentro de esas bendiciones, y no solamente eso, sino dentro de nuestra responsabilidad. Entonces, en este caso está mencionando a un león que dice que también se le cortaron las alas, dando a entender de que vino otro poder. Vamos a seguir adelante. Dice en el 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, semejante, no era un oso, pero era semejante, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Sabemos que el oso, por naturaleza, es carnívoro y es uno de los pocos animales que se atreve a atacar a un ser humano. Especialmente el oso polar, que para mí yo creo que es el mamífero más grande del planeta. Es enorme el oso polar. Y son uno de los pocos que se atreve a atacar a un ser humano. Porque es su instinto, es su naturaleza, devorar. Pero aquí está describiendo un oso que en este caso viene siendo Medo-Persia, los de Media y los de Persia. Pero aquí describe algo muy interesante. Dice aquí que la segunda bestia es semejante a un oso, la cual se alza de un costado, y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque inclusive cuando seguimos en Daniel 8 habla sobre una cabra que tiene 2 cuernos y un cuerno está más grande que el otro. Entonces uno se pregunta por qué. Lo que sucede es que, hablando solamente y históricamente, y lo podemos ver a través de los libros o Google, si quieren hacer algo rápido, buscan lo que es cuando era Media y cuando era Persia. Los primeros 3 reyes, cuando estaban estos en el poder, los 3 primeros reyes fueron medos, pero a partir del cuarto en adelante los reyes eran persas. ¿Qué quiere decir esto? Si uno está arriba, si el oso está así, quiere decir que hay uno más fuerte que otro entre estos dos, hablando de la imagen. El problema es que el que era inferior, Persia, se hizo el ¿qué? Se hizo más fuerte. Entonces, aquí está describiendo de nuevo que esa segunda bestia es los medos y los persas. Pero también te está describiendo cómo es la historia entre ellos dos. Los medos eran fuertes al principio, fuerte. Los 3 primeros reyes eran de Media, pero a partir de ahí en adelante,
todos los reyes fueron persas, porque el que fue inferior por un momento se hizo superior. Yo creo que a partir de Daniel 8 en adelante, ya nomás se menciona Persia, ya no se menciona ya a ningún medo o a nadie de Media, porque Persia llegó a ser el poder de esa fuerza, vamos a decir. Entonces, dentro de los medios de los persas, llegó un momento donde los persas simplemente conquistaron a quien se le pusiera al frente. Ahora dice que tenía 3 costillas en la boca, pero 3 costillas ya devoradas, no recién servidas en un plato carnudito así, todavía con su sonidito de brasas o comal. No les quiero crear hambre, pero aquí está hablando de costillas, que es los 3 huesos ya devorados, dando a entender de que Persia devoró mínimo 3 naciones o 3 pueblos, que era Lidia, Egipto y Babilonia. Aquí está hablando de que alguien menor que tú te va a derrotar, pero los persas ya venían con todo. Y te dice en Daniel 2, alguien menor que tú. Estamos hablando de plata y automáticamente la plata es menor que el oro. En este caso, estamos hablando que un poder o una nación o una fuerza menor a ti, Babilonia, te va a vencer. Pero no solamente fue a Babilonia, fue a Egipto y fue a Lidia. Así que por eso son esas 3 costillas que tienen en la boca. Y ahí es donde fue desalado este león. Y si tus alas fueron que arrancadas, ¿por quién? Por los medos y los persas. Y ya venían con todo, independientemente que eran una nación menor en cuanto a fortaleza, supuestamente, pero tuvieron la suficiente fuerza para vencer a la gran Babilonia. Tanto de desalar a lo que es el león. Yo no sé si se han dado cuenta, pero hasta hoy en día los animales o los países son representados por animales. Cuando hablan de Estados Unidos, ¿cuál es el animal de Estados Unidos, su mascota? The Bald Eagle. De México, la águila real. Si pensamos en Inglaterra, el león. Si pensamos, por ejemplo, de China, dragón. Si pensamos en Australia, creo que es el canguro rojo. El que me mata es el de Francia porque es un gallo. Yo no sé qué tanto puede ser un gallo. Pero son los galos, de ahí viene. Cuando dicen galeses, pues son representados por el gallo. Si ven los uniformes de ellos de deportivos, son un gallo. No sé qué para ellos es el gallo, pero es suficiente para que sea la mascota de ellos. Todavía hoy en día se utilizan animales para representar las naciones. Si vamos para Sudamérica, yo creo que tanto Colombia como Perú, así, debe ser el cóndor andino. Es majestuoso. Todavía hoy en día los animales son símbolos de las naciones. Entonces no debería ser nada raro que antes los animales representaban, inclusive no solamente por la Biblia, pero así por medio de arqueología, han descubierto muros y partes del pueblo de Babilonia donde el león era la mascota, el animal, la bestia que representaba a Babilonia, el león. Y aquí lo estamos viendo. No solamente es por lo que se escribió, sino que en la arqueología también se han descubierto cosas donde aclara de que el león era el animal o el símbolo emblemático de Babilonia. Pues alguien menor, en este caso es un oso, acabó con el león. Sigamos adelante. Después, en el 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo es rápido, no tanto como el chita, pero es impresionantemente rápido. Pero dice aquí que tenía 4 alas. ¿Se pueden ustedes imaginar la rapidez y la velocidad de esta bestia que representa en este caso a Grecia? Primero es Babilonia, segundo los Medo-Persia y la tercera bestia o el tercer poder en la historia consecutiva es Grecia. Y aquí está representado por un leopardo con 4 alas. 4 alas.
nuevamente el número 4. No sé si saben ustedes la historia, pero cuando murió en este caso el cabecilla, el rey, el líder de Grecia, que era Alejandro Magno, todos estaban esperando de que quién iba él a nombrar como el rey, que siguiera como rey de Grecia. Y como nunca dijo, declaró quién, al final se quedaron 4 cabecillas y se repartió en 4 Grecia. Y aquí dice que son que 4 alas las que tiene y que también dice que eh, tenían también esta bestia 4 cabezas, que son estos 4 cabecillas o gobernantes que tomaron control de Grecia y parte de Macedonia. Increíble cómo Daniel iba a saber qué venía después de Babilonia. La única manera de describir esto es porque se le fue revelado algo tan grande. Yo les aseguro que a él haber pasado lo mismo que le pasó a Juan cuando a él se le reveló, se le dio y se reveló todo lo que tenía que ver con Apocalipsis. Que al principio había estado confundido, no entendía nada, estaba aterrorizado. Yo me estoy imaginando a un Juan aterrorizado mientras que tenía todas estas visiones. Y yo le pregunto, y bueno, lo voy a tratar más adelante, quizás en las últimas 5 temas que va a ser relacionado a Apocalipsis, pero así como Juan se haber puesto cuando recibió todas estas imágenes, estas visiones, imagínense un joven como Daniel recibiendo todo esto también, ha sido muy confuso. Se requiere del Espíritu Santo para poder entender todo aquel mensaje que Dios te manda. Para él haber sido estas bestias, ¿qué son? ¿Qué me quieres decir, Dios, con todo esto? Ha estado temblando. Yo estaría igual. No es cualquier cosa. Nosotros lo tomamos esto porque lo vemos simplemente como literatura, pero cuando lo tomamos como palabra de Dios, nos afecta de una manera muy impresionante y diferente. Tiene que afectarnos de una manera diferente. Todavía, casi 3000 años después, seguimos leyendo esto y nos sacude. Tiene que sacudir porque para eso es. La profecía no es para crear temor, la profecía es para que realmente tú seas fiel a Él, que es fiel contigo. Yo creo que no hay libro más fácil que Apocalipsis, porque te está diciendo qué va a pasar y todavía titubeamos. Todavía vivimos como si realmente no se nos ha dicho nada. Tenemos todo para saber cómo enfrentar el futuro y caminamos como si realmente lo desconocemos. Es increíble, vamos a quien sea, dime el futuro, cuando aquí se nos está diciendo, hijo, hija, mira, ¿qué más claro? ¿Qué más claro? Si vamos a la historia, había una Babilonia, y si seguimos con la historia, después de Babilonia estaban los medos y los persas, y después de los medos y persas estaba Grecia, que viene siendo en este caso este leopardo alado, y dice el 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. No sé si se dan cuenta que en el 2 y en el 7 y también en el 13 empiezan de la misma manera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sus dientes eran de qué? Y en la estatua, ¿qué era de hierro? ¿Y a qué representaba? A Roma. Y si se dan cuenta, el hierro era un metal fundamental para los romanos. Conquistaron impresionantemente, simplemente a filo de hierro. Dice que devoraba y desmenuzaba. Sus dientes eran grandes y devoraban. Y ese es Roma. ¿En qué tiempo vivió Jesús? Durante el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta cómo la historia, y no es que dentro de cada poder hubo un periodo, pasaron 200 años, pues llegaron los medos y los persas? No, aquí estamos hablando consecutivo, cronológicamente en orden. Aquí no hubo momentos o periodos
así silenciosos o vacíos, no. Venía reino tras reino tras reino, hasta hoy en día estamos viviendo lo que aquí Daniel nos ha compartido de que fue revelado Dios hacia él. Y tienen toda la libertad de ir a los libros de historia y hacer un comparativo. No hay problema alguno. Vayan a los libros de historia y se dan cuenta que estos poderes, estas naciones existieron y existieron en ese orden y cada uno fue venciendo al anterior. Cuando Jesús vivía aquí, los griegos tenían poco de haberse retirado del área, pero dejaron su cultura, dejaron su filosofía. Inclusive la lengua franca, en este caso el idioma, lo dejaron. Entonces el griego se seguía hablando, aunque el latín venía empujando. Venía el latín empujando porque ese era el imperio que estaba en el momento. Así que tanto el griego como el latín, el hebreo como el arameo, eran simplemente los idiomas del momento. Y aunque no fueran muy educados, porque la mayoría de los niños y niñas estudiaban hasta los 12 años y pues de ahí ya tenían su primer viaje al templo. Pero eso ya es otra historia sobre lo que es el judaísmo. Pero lo que más estudiaban era el Torah, lo que aprendían era el diario vivir. Y todos esos idiomas, como estaban ahí palpantes, pues simplemente era fácil para ellos de al menos reconocer. Si no aprender, reconocer. Así que durante los tiempos de Jesús, el imperio romano es el que estaba allí. Y estaban devorando a medio mundo. Este fue un poder impresionante. Y dice después, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, y la imagen tenía 10 dedos, 10 cuernos, 10 dedos. En las dos, en cuanto a las bestias y en cuanto a la imagen, los 10 dedos eran ¿qué? 10 gobiernos. Llegó un momento donde en esta etapa desapareció supuestamente Roma y surgieron 10 naciones o 10 pueblos. Quizás no sé si lo vaya a repetir mucho, pero estaban los visigodos, los ostrogodos, estaban los vándalos, los érulos, los francos, los sajones, los alamanes, los lombardos. Vaya, los suevos, esos eran las 10 naciones y esos son representados por los 10 dedos o las 10 cuernos. Si regresan a la historia, se van a dar cuenta de que eso es verídico porque hasta hoy en día la influencia sigue ahí. Los alamanes son los que alemanes. Están, por ejemplo, los francos, Francia, los sajones, que ahora le decimos anglosajones porque se mezclaron, pero los saxons, los sajones, son los ingleses. Están también los visigodos, creo que son de España, están los lombardos, que son de Italia, los suevos, que es el área de Suecia. Todavía hoy en día, por esos 10 gobiernos, esos 10 cuernos, esos 10 dedos, hoy existe Europa. Pero dice que de repente, sigamos adelante en el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Creo que eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos, si no me equivoco. Los que cuando salió este cuerno, 3 de ellos cayeron. Son los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Esos son los 3 gobiernos que cayeron. Mientras yo contemplaba los cuernos, que he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que pudo haber sido la reacción de Daniel al ver de repente este cuerno pequeño que tumba 3, pero dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas? Para ustedes, ¿qué son grandes cosas? Para mí, grandes cosas son como palabrotas. Y cuando ustedes dicen,
El vecino me dijo palabrotas. ¿A qué me refiero? Algo malo. Pueden ser maldiciones, pueden ser cosas que simplemente afectan la naturaleza humana. Entonces yo estoy llegando a la conclusión que cuando dice que este poder pequeño que tumbó a tres, dice que tenía ojos como humano y también decía palabrotas, que más adelante dice y decía blasfemias al Altísimo. Entonces, sus palabrotas. Pues nada bueno salía de este cuerno. ¿Qué fue lo que le hizo temblar a Daniel? ¿Por qué no lo hizo temblar con la primera bestia? ¿Por qué no lo hizo temblar al ver la segunda bestia? ¿Por qué no tembló y se asustó cuando salió la tercera bestia? Inclusive la cuarta. Pero ¿por qué tembló cuando salió este cuerno pequeño? Por el elemento humano que reflejaba. ¿Se pueden dar ustedes cuenta que ni una bestia híbrida fue suficiente para intimidar o asustar a Daniel? Pero cuando sale algo vamos a decir, eh, con algo humano, eso era para temblar. Eso nos da a entender qué malos podemos ser como seres humanos, qué cosas malvadas podemos hacer. ¿Cómo puede ser posible que cuando sale algo y tiene un elemento humano es suficiente para temblar? Es la maldad que nosotros cargamos. Que tanto un profeta tembló y haber estado confundido, pero no lo suficiente como para determinar que cuando un poder viene con elemento humano, es porque algo malvado va a suceder. Y tembló, se asustó. No lo entiendo completamente, Señor, pero con eso es suficiente de que el futuro no se ve prometedor. No se ve prometedor. Lo estamos viendo hoy en día. El mismo ser humano se ha encargado de que nosotros nos encontremos en esta situación. No tenemos la menor idea lo que es la vida, mucho menos la muerte. Tenemos un Dios que nos ha explicado ambas cosas y todavía así seguimos con nuestra maldad. Yo entiendo la parte que nacimos o está en nuestro ADN el pecado, pero nosotros lo hemos hecho tan complicado y tan difícil que a veces sentimos que pareciera que Dios no está aquí. Y no me refiero a la iglesia, porque a veces se siente de que Dios no está presente. ¿Pero por qué? Por lo que nosotros, eh, expulsamos de nuestra esencia. El pecado nos ha superado y actuamos como si el pecado fuera simplemente una gripe. No, yo creo que es el peor virus que podemos imaginarnos existente, que hasta ahorita nomás tiene una cura. Una, y la rechazamos, que es Cristo Jesús. Increíble, increíble. Sigamos leyendo y creo que vamos a leer hasta el 15. Y ya mañana sería tratar la segunda parte donde ya vamos a describir quién es este cuerno pequeño, qué características tiene. Y vamos obviamente a tratar ciertas fechas. eh, vaya, para que nosotros vayamos viendo cómo todo sigue dentro de la historia. Dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, en este caso es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Nuevamente,
miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Lo voy a dejar ahí. El día de mañana me voy a regresar un poco donde habla sobre este cuerno pequeño y vamos a ver qué características tiene, porque cada característica va en contra de Dios y va en contra del hombre. No hay otra cosa. Cada característica tiene un objetivo, ir en contra de Dios y en contra del hombre. Y vamos a ponerlo esto en claro, si ya lo sabemos, es un recordatorio importantísimo. Y si no lo sabemos, gracias a Dios por estas oportunidades que podemos estudiar su palabra con esta libertad, para que podamos hacer los cambios necesarios, para que volvamos al camino correcto, que es prácticamente no hacia Jesús, sino caminando de la mano de Jesús. Los invito a orar. Puestos de pie, por favor. Querido y amante Padre, nuevamente esta noche nos has revelado tu gran mensaje que tú le compartiste a Daniel y que en este momento Él nos está compartiendo a nosotros. Sabemos lo importante que es para ti que tu pueblo refleje tu esencia. Y yo sé que nosotros tenemos mucho que recorrer, un camino larguísimo para poder volver a tener esa imagen tuya, esa semejanza. Sé que estamos muy lejos de ello, pero yo sé que antes de que Cristo venga, nosotros vamos a ser prácticamente nuevamente ese reflejo tuyo. Seremos tu imagen y seremos tu semejanza. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Lo único que te pedimos es que sea hecha tu voluntad sobre nosotros. Sé Dios en nuestra vida. Gracias por esta bendición, por permitirnos estar aquí reunidos en este lugar. Ayúdanos a llegar a nuestros hogares, descansar para vernos en unas horas y pasar más tiempo contigo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.